parte de la sociedad en general. ¿Es posible categorizar los datos personales sensibles? Y ahora a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de mecanismos o proyectos llevarías a cabo para lograr la universalidad del derecho de acceso a la información? Buenas tardes. Buenas tardes. En materia de protección de datos personales, ¿consideras la regulación de las redes sociales como una opción? La regulación, ¿verdad? Sí, la regulación. Muy bien, tiene 5 minutos, adelante. Gracias. Bueno, para contestar, no sé por dónde empezar. Yo creo que empezamos con la de sociedad civil, que nos dice de si se categorizan los datos personales sensibles. Bueno, en realidad los datos personales, hay datos personales en general, que son los que identifican a una persona, y una de las categorías es datos personales sensibles. Digamos, esa sería la categorización, y los datos personales sensibles son aquellos que afectan más la intimidad de la persona, es decir, aquellos que le pueden generar un tema de discriminación. Un dato que no es sensible, digámoslo, sería la edad, el nombre, ¿no?, el género, digamos, todo asociado, pero un dato personal sensible es mi preferencia sexual, mi creencia ideológica, mis datos biométricos, ¿no?, mis temas de salud. Entonces, esos datos requieren un mayor grado de medidas de seguridad, ¿no? Hay básicas, medias y altas, y las altas les corresponden a los sensibles, obviamente por obvias razones, son muy delicados y esos generan mayor identificación y sobre todo tienen el tema de discriminación a diferencia de los demás datos. Sí considero que debería haber regulación de redes sociales en cuanto al tema de datos personales, ¿no? El tema de redes sociales es muy complejo, sobre todo para menores de edad, es un tema que es recurrente y muy delicado. Creo que la legislación es suficiente, digamos, no haría yo mayores normas al respecto. Lo que sí creo es lo que platicaba en la exposición, habría que trabajar mucha sensibilización y mucha socialización con la gente. En particular el tema de datos personales en redes de menores es todo un tema. O sea, poder sensibilizar a los hijos a que no suban fotos, los propios papás que no suban fotos de sus hijos, todo eso genera un tema de inseguridad. Entonces, sí, el tema de acceso a la información ha estado un poquito más desarrollado que la parte de datos. La de datos personales hay que trabajarla mucho. Yo creo que la parte que mencionaba yo de socialización, más que normativa, es la que hay que empujar en distintos sectores. Ya no me dio tiempo de decirlo, pero trabajar con niños, mucho, trabajar con jóvenes, para que cada vez vayan haciendo más consciente el uso de datos personales, ¿no? Creo que esa es la manera más preventiva, que se vayan socializando y familiarizando con estos temas y ser más cuidadosos con, ¿no?, incluso también con los padres de familia. En el caso de mecanismos o proyectos, ¿no?, para llegar a universalizar el acceso a la información, pues eso es lo deseable. Tenemos, digamos, y no lo voy a decir porque no es un dato personal sensible, yo que tengo 41 años, tengo el tema de la edad, de la primera inserción de la Ley de Transparencia o del acceso a la información en la Constitución en el 77, y después de eso, 25 años después, tuvimos a nivel federal norma y ya estamos viendo cuánto tiempo, ¿no? A partir de ahí son los 15 años más o menos más de 15 años que yo cuento, y obviamente no hemos logrado, ¿no?, asentar. Claro que hemos consolidado, se ha avanzado, hay un sistema nacional de transparencia, se trata de lograr que a nivel nacional todo mundo tenga el mismo tipo de ejercicio. Normativamente creo que estamos bien. Lo que hay que hacer es trabajar más para que la gente lo vea usual, que sea algo ordinario, como decía yo, una rutina democrática, que más allá que sepa que hay una ley, sepa que existe su derecho a saber. O sea, más allá de, ¿no?, de manera natural, eso es lo que creo que debería de ser. Y un poco lo que yo haría es capacitación. Sí creo, como en las políticas de género, si las mujeres queremos tenerlas, es importante subir a los hombres. Bueno, pues yo creo que en el tema de acceso a la información habría que subir a los sujetos obligados muy de cerca, porque son los que poseen la información, y muchas veces uno como servidor público la tiene de un modo
que no es útil para el ciudadano, y entonces genera un estrés ahí de choque que habría que tratar de avanzar. Si yo mismo como servidor me entero que es mejor socializar la información de un lenguaje sencillo, y aparte de que hago eso, yo como ciudadano me voy a beneficiar, creo que estaríamos del otro lado, ¿no? Y digamos, con eso yo terminaría, no sé si pueda dar alguna frase final. Lo único que quería decirles es que pues yo tengo sentido de pertenencia a esta ciudad, ¿no? Aquí ha sido mi hogar. Me gustaría tratar de aportar del lado de este lado, ¿no? Como integrante del instituto, pues mi conocimiento, porque me gustaría ayudar a contribuir a cambiar esta ciudad, el enfoque de la función pública en favor de la ciudadanía. Y bueno, pues ojalá puedan considerar este perfil, y quedo a sus órdenes agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. Por nuestra parte será todo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se encuentra Cortés Rojas Omar? ¿Sí? ¿Le quieren seguir o hacemos break? Bueno, entonces le seguimos adelante. Tiene buen carácter. Hola, dame un segundo. Buenas tardes, Omar. Bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. Buenas tardes. Te presento a mis compañeros y compañeros de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, la diputada Leonor Gómez Otegui, el diputado Pablo Montes de Oca, ambos integrantes, la diputada Lilia Eugenia Rosbach Suárez, vicepresidenta, y Carlos Castillo, tu servidor, presidente. Y bueno, como ya tienes conocimiento, vas a tener 10 minutos de exposición inicial. Posteriormente vamos a sacar de la pecera una pregunta de las que nos hicieron llegar la ciudadanía en general a través de los diversos medios electrónicos. Si algún compañero o compañera quiere hacer alguna intervención, lo podrá hacer, y vamos a finalizar con una exposición tuya de 5 minutos. En el iPad te va a marcar el tiempo, y cuando tengas un minuto, cuando te falte un minuto de tiempo, te voy a marcar con la tarjeta y te voy a poner el tiempo cuando hayamos terminado. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿No? ¿Listo? Claro. Vamos adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, también a las personas que nos siguen de manera presencial por el canal de este congreso. Para mí es una gran oportunidad de estar aquí presente para poder convencerlos a ustedes de por qué soy yo el perfil adecuado para que me elijan ustedes este honorable congreso como comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de la Ciudad. Voy a empezar comentándoles por qué cumplo con el perfil en cuestión de trayectoria laboral y académica. Llevo más de 16 años al servicio de mi profesión, soy licenciado en Derecho. 14 de estos años los he llevado en el servicio público. Primero trabajé en el Tribunal Superior de Justicia, en un juzgado penal de primera instancia. Posteriormente, 5 años y un poco más en el Instituto de Transparencia Local, en el InfoDef. Quiero decirles que en esta etapa de mi formación fue pues justo cuando conocí la verdadera mística del derecho a acceso a la información, y estamos hablando de hace 12 años, cuando la primer ley de transparencia en la ciudad entró en vigor,
que fue cuando a nosotros nos correspondió picar piedra en ese sentido. Yo fui el primer proyectista que elaboró en el Instituto de Transparencia, ocupando esa plaza. Y bueno, obviamente por la trayectoria que yo traía previa de materia penal, incluso me tocó ver muchas veces los casos de las respuestas de las solicitudes de la Procuraduría o del Tribunal Superior de Justicia. Sujetos obligados que por tradición son de las personas o de los sujetos obligados a los que más se les recurren las respuestas y que tradicionalmente también son los que más son recios de entregar la información que se les solicita. En ese sentido también me gustaría comentarles que bueno, después de esto me incorporé al gobierno del Distrito Federal en la Secretaría de Desarrollo Social. Posteriormente me incorporé al Instituto Nacional de Transparencia, que es donde actualmente laboro. Soy secretario de acuerdos en la ponencia de un comisionado ciudadano y bueno, cuento con independencia también política. Considero que si ustedes revisan mi hoja de vida podrán verificar la forma en cómo se ha dado precisamente esta trayectoria profesional. Los cargos públicos y responsabilidades que he tenido han sido alcanzados como consecuencia de la cultura del esfuerzo, del cumplimiento cabal de mis obligaciones. Mi postulación, por una parte, es una aspiración también personal que materializa la prosecución de una meta por convertirme precisamente en comisionado ciudadano, ya que si bien hace 6 años, por ejemplo, que ya había sido yo director jurídico y me había tocado asesorar a todos los sujetos obligados de esta ciudad, incluso por mi propio trabajo y mi labor diaria a los comisionados ciudadanos que en ese momento integraban el pleno del instituto, yo me convencí que necesitaba conocer todas las aristas del derecho de acceso a la información, no solamente ser un operador jurídico, sino capacitarme teóricamente y seguirme preparando hasta que yo sintiera que realmente tenía la capacidad para llegar a ocupar este cargo. Actualmente, con los estudios también que concluí de maestría en Derecho a la Información, como parte de la primera generación de la Facultad de Derecho de la Universidad, en conjunto con el INAI, concluimos en diciembre pasado. Soy también un especialista también en la materia y un maestrante en la materia. Estoy ahorita elaborando mi tesis relacionada justo con el acceso a la información, relacionada con expedientes del fuero militar, que están también relacionados con posibles violaciones graves de derechos humanos. Un tema también, bueno, que tiene que ver ahí con cuestiones que todavía no se han tocado. Mi conocimiento en materia de transparencia y protección de datos personales, cuando yo afirmo que ya tengo 11 años de experiencia en la materia, es porque desde el primer día de esos 11 años me correspondió precisamente analizar las respuestas de los sujetos obligados. Consistió en proponer y elaborar resoluciones a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas de estos sujetos obligados. Primero, como proyectista de resoluciones, fui ese primer servidor público, les vuelvo a repetir, en ocupar una plaza de proyectista. Debido a mi experiencia previa, pues ya les comenté, bueno, que también me tocó revisar muchos casos, y una de las cuestiones que yo puedo decirles que les podría a ustedes ayudar a saber cuál es mi criterio y cuál ha sido mi criterio siempre, es que, por ejemplo, me tocó revisar un caso en donde un ciudadano pedía un password al Tribunal Superior de Justicia para poder acceder al boletín judicial. El boletín judicial es el boletín que consultan todos los abogados que postulan para revisar los asuntos que llevan en los juzgados. En aquel entonces se cobraba por hacer las consultas y se tenía que hacer una suscripción al tribunal para poder realizar estas consultas. Incluso estas suscripciones, depende del pago que se hiciera, podía tener uno derecho a determinado número de consultas. En el proyecto de resolución que yo propuse cuando era proyectista, determiné que esa información correspondía a obligaciones de transparencia. A la postre, y después de pláticas incluso pues del titular del instituto con el titular del tribunal, porque no fue fácil tampoco que el tribunal pusiera a disposición pública y de manera gratuita este boletín, sobre todo por el beneficio económico que representaba y los ingresos mensuales y anuales por las suscripciones del boletín, pues determinaron que efectivamente correspondía a obligaciones de transparencia, y ahorita es una herramienta muy útil para todos los abogados. Hay abogados que ahorita yo les comento esta situación y ni siquiera estaban enterados que en algún momento se cobraba por la consulta de este boletín. Ese ha sido siempre mi criterio, tratar de favorecer al ciudadano. Desde que yo era proyectista he tratado de hacer una interpretación pro persona y amplia del derecho de acceso a la información. Posteriormente fui creciendo al interior del instituto como subdirector de resoluciones, como el encargado del despacho y hasta llegar a ser director jurídico del Info, encargándome de asesorar a todas las áreas, incluso al pleno del instituto. Abatí el rezago en los cumplimientos de resoluciones, favoreciendo la entrega de la información tal y como se ordenaba en las mismas. Me tocó también conocer las primeras denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y la entrada en vigor de la primera ley de protección de datos personales. Posteriormente fui subdirector y director de transparencia en la Secretaría de Desarrollo Social, en donde antes de un año de llegar como una nueva administración, tuvimos las mejores calificaciones en mejores prácticas, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, y ahí nuevamente les pongo otro ejemplo de mi trabajo.
Participamos en el certamen de innovaciones en protección de datos personales en el año 2013 y ganamos el primer lugar. ¿Qué fue lo que se hizo? Una verificación a todos los formatos de los programas sociales de esta ciudad, en donde se pedían precisamente en las solicitudes de acceder a un programa social datos personales. Se hizo una revisión, una verificación de la calidad de los datos personales que se estaban recabando. Había datos personales que se solicitaban que no eran necesarios para entregar el beneficio que estaba en las reglas de operación determinadas, ¿no? Un ejemplo, pues para ser un beneficiario de un programa de adulto mayor bastaba con cumplir con la edad y demostrarle que radicaba en el Distrito Federal, no se le tenía por qué pedir, por ejemplo, el estado civil o el tipo de religión que tenía, etcétera. Entonces se hizo una depuración y bueno, imagínense, todos los formatos de todos los programas sociales de esta ciudad quedaron depurados después de este trabajo, que no costó ni un solo peso, solamente representó muchas y muchas horas de trabajo y sentarnos a analizar cuáles eran los datos que por el principio de finalidad y calidad debían de ser retomados. Posteriormente de estar en la Secretaría de Desarrollo Social, ahora me encuentro trabajando en el Instituto Nacional de Transparencia. Me corresponde coordinar la elaboración de las resoluciones en materia de acceso a la información en la ponencia de un comisionado del INAI, ¿sí? Ustedes saben que el INAI ahora, a partir de la entrada en vigor de la Ley General, pues también ya se convirtió en una segunda instancia. También nos ha tocado revisar, antes de que el Pleno del Info se quedara sin comisionados, pues como una segunda instancia los recursos de inconformidad que se interponen en contra de los organismos garantes locales. Como ustedes saben, bueno, el Pleno del INAI determinó a traer los recursos de revisión y bueno, indirectamente ya también nos está tocando hacer parte del trabajo que ahorita le tocaría hacer a los comisionados al hacer estas revisiones. Hasta el día de ayer ya se han resuelto más de 650 recursos de atracción en materia de acceso a la información por parte del INAI. Respecto a mi visión estratégica del InfoDF y su futuro, primero por la situación actual en la que atraviesa el instituto desde hace casi 8 meses, por la falta precisamente de integrantes del Pleno, también por el hecho de que tiempo atrás el Instituto dejó de lado la continuidad de ciertas acciones. Considero que una primera meta es buscar a corto plazo que se cumplan con todas y cada una de las encomiendas legales que tiene a su cargo. A mediano plazo, lograr el reposicionamiento del InfoDF como referente de los organismos garantes, así como lograr su función de contrapeso de los poderes tradicionales, ya que esa es la función de los órganos garantes. En verdad hubo un tiempo en que el instituto fue referente a nivel nacional. Me es grato recordar que fui parte del equipo de trabajo que posicionó en esa manera al instituto. Estamos, diputadas y diputados, viviendo un momento histórico sin lugar a dudas. De ser elegido por este honorable Congreso, trabajaré para que el instituto sea sensible a las demandas sociales actuales de la ciudadanía. La ciudadanía ha apostado por una forma distinta de hacer las cosas. La desconfianza en las instituciones y el cuestionamiento del cumplimiento de sus encomiendas por parte de la sociedad es justificada, porque todos hemos sido testigos de cómo las instituciones públicas han sido corrompidas. Han dejado a un lado su mandato legal para convertirse en instituciones capturadas por intereses personales, dejando de lado las demandas de combate a la corrupción, seguridad, impartición de justicia y rendición de cuentas, entre otras muchas. Por ello, mi visión estratégica es, para el instituto, en primer lugar, acercarlo a la sociedad civil organizada, a la no organizada, a efecto de estar atentos a sus requerimientos informativos, canalizarlos adecuadamente y lograr que sean atendidos a cabalidad, para poner en una vitrina pública todas las acciones del gobierno, el gasto público. Con este primer paso, coadyuvar con miembros del sistema local anticorrupción a identificar los actos de corrupción con la finalidad de erradicarlos y sancionarlos. Socializar el conocimiento de la función del instituto, involucrar a la sociedad civil en las tareas del instituto, optimizar el tratamiento y la protección de datos personales de parte de los sujetos obligados. También tengo un conocimiento amplio sobre el Sistema Nacional de Transparencia, la forma en cómo labora el sistema local anticorrupción y cuál es el papel del instituto para que emita políticas transversales que puedan apoyar precisamente al cumplimiento de sus obligaciones. Por último, también, bueno, pues es necesario utilizar las tecnologías de la información, utilizar nuevas tecnologías para hacer que la información sea veraz, oportuna y sobre todo, bueno, pues que podamos acercar la información a la gente. La calidad de la demanda de la información también y la utilidad de la información depende de la demanda de la información. Es cuanto, comisionados. Muchas Diputados. gracias, Omar. Y bueno, ¿a quién le toca? Diputado Pablo, ¿verdad? Adelante. Buenas tardes, Omar. Hola, buenas tardes. La pregunta que nos hace la sociedad para que nos la respondas es: ¿cuál es la importancia de prever datos personales de personas fallecidas? Esa ¿La es importancia de qué, perdón? la importancia de prever datos personales de personas fallecidas. Proteger sería. De prever. Y otra que yo te quiero hacer
personal, ¿tú de qué manera crees que ¿Tú de qué manera crees que va a incidir el nuevo Instituto de Transparencia en el sistema anticorrupción de la Ciudad de México? Buenas tardes, Omar. Yo te quiero preguntar, ¿cómo debe ponderarse el criterio de interés público frente a la presunta lesión de otros derechos fundamentales? Muy bien, tienes 5 minutos. Adelante. Sí. Respecto a la primera pregunta hecha por la sociedad civil, ¿cuál es la importancia de prever datos personales de personas fallecidas? Quiero atreverme a corregir la pregunta. Me parece que lo que están preguntando sobre todo es que cómo es importante proteger datos de personas fallecidas, cómo tenemos de prever en este caso la protección de datos personales fallecidas, de personas fallecidas. En este caso, bueno, pues es muy importante tener en cuenta dos cosas. Los datos personales de personas fallecidas en la actualidad es posible protegerlos porque son personas que justo no pierden en ese caso su derecho a la privacidad y a la intimidad por haber perdido la vida, porque son datos personales que los siguen haciendo identificables y esos datos personales que los relacionan justo con su identidad son los que se deben de seguir protegiendo. Ahora bien, hay ahora también forma de acceder a datos personales de personas fallecidas y que la protección debe de alcanzar a que solamente puedan tener alcance a estos datos las personas que legítimamente puedan pedir y acceder a esta solicitud. Es decir, por ejemplo, el cónyuge o en este caso sus hijos pueden, si legítimamente demuestran, solicitar un acceso a datos personales de una persona fallecida, ¿no? Entonces, hasta ahí se debe de llevar la protección de los datos personales. ¿De qué manera debe de incidir el instituto en el sistema anticorrupción de la Ciudad de México? Pues justo parte de lo que estaba comentando yo en mi presentación, que el instituto, como participante del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, como miembro de este sistema anticorrupción, tiene que saber enlazar estas políticas transversales de lo que es el acceso a la información, garantizar que todas las personas conozcan el acceso, conozcan la información que se está solicitando. Una de las cuestiones que yo también propondría es que en este caso acerquemos el instituto al gremio de los comunicadores y los profesionales de la información, porque ellos son los que se ha visto en los últimos tiempos que ha llevado a cabo investigaciones, periodismo de investigación que lleva a cabo se pone en la vitrina pública actos de corrupción y que se han sacado a la luz pública gracias a esas investigaciones. Bueno, pues justo el sistema anticorrupción lo que tiene que hacer es detectar esos casos, pero una vez que se detectan, emitir las sanciones correspondientes para que la gente vuelva a recobrar la confianza en las instituciones, vea que no hay impunidad y que se está cumpliendo justo con la tarea del instituto, ¿no? Que es no solamente acercar la información, sino darle una utilidad social para que el proceso democratizador de esta ciudad sea completo, ¿sí? Por parte de la tercera pregunta, que es el interés público contra la lesión de otros derechos. Bueno, pues el interés público lo podemos manejar de dos maneras. Cuando hablamos de la prueba de interés público, estamos hablando de que estamos en este caso demostrando por qué cierta información tiene una utilidad más allá de otra información que, si bien es cierto, puede encuadrar primero en una información clasificada como reservada. Este interés público haría que es un interés superior, un interés de toda la colectividad, haría que se abriera precisamente la reserva de la información. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, pues siguiendo los parámetros que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abrir este tipo de información, ¿no? Haciendo la prueba de ponderación correspondiente y demostrando en las resoluciones que efectivamente ese interés público es mayor que el daño que se pudiera producir al abrir la información que seguramente se va a lesionar, pues puede ser la seguridad pública, o en este caso incluso se podría poner en riesgo un procedimiento seguido en forma de juicio, pero que la ciudadanía necesita conocer. Ahorita, aprovechando que tengo un poco de tiempo todavía, bueno, me gustaría también comentarles que hay organizaciones de la sociedad civil que están muy atentas y también están comentando y preguntando en redes sociales sobre la importancia, por ejemplo, de abrir ahorita la información relacionada con la reconstrucción, con los atlas de riesgo. Este tipo de cuestiones yo considero que es muy importante que se abran, que se protejan ciertos datos de los domicilios, de los inmuebles, pero que ahorita que estamos en una etapa en donde todavía ni siquiera tenemos la certeza sobre
cuáles son los datos exactos de lo que tenemos como inmuebles por reconstruir o de los recursos destinados para ello, bueno, pues sea necesario. Por último, ya lo único que me queda que dar es, bueno, traer a colación una cita de la Asamblea Constituyente de esta ciudad, que se me hizo muy pertinente traerla en este momento y, bueno, que creo que todos deberíamos de atender porque es una invitación que considero, les voy a repetir, pertinente. Dice la Asamblea Constituyente en el preámbulo de la Constitución: guardemos lealtad, ¿sí? Guardemos lealtad a la antigua palabra, cuidemos nuestra ciudad y reconstruyamos con la participación y con la obra laboriosa de sus ciudadanos, de sus hijas y de sus hijos, la transparencia de esta comarca emanada del agua. Seamos ciudadanos y ciudadanas íntegros y leales al nuevo orden constitucional. En ese sentido, que seamos un espejo en el que se mire la República y que, bueno, seamos la digna capital de todas las mexicanas y los mexicanos y un orgullo de nuestras raíces universales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Omar. Por nuestra parte sería todo. Muy buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias a todos Gracias, ustedes. hasta luego. Tengan buena tarde. Y se encuentra Vázquez Arreola Judith Minerva. ¿Todavía no llega? Bueno, tenemos un descanso. Ah, sí, ¿verdad? Sí, pues esperemos. Bueno. Ustedes también se pueden mover. Ustedes también se pueden mover, pueden descansar. ¿No?